gran invitado que me da mucho placer tenerlo entre nosotros, y todos estos los teleauditores, en este caso, que nos van a escuchar, y van a escuchar algo muy importante de un hombre que ha reflexionado y que ha pasado por muchas dificultades. Él es justamente, y voy a permitir leerlo, no lo voy a leer todo porque si no perdemos el programa entero, porque es mucho la cosa que ha hecho este hombre. Es Antonio Leal Labrín, político chileno del partido hoy día del PPD y de la democracia. Hay una cosa interesante, muy humana, que es bueno rescatarla. El año 73, por el golpe militar, él, digamos, estuvo detenido, estuvo en Quiriquina, y después de haberlo pasado muy mal, como todas las personas que han estado detenidos en estos casos, tuvo y logró el pasaporte italiano como exiliado, y ahí este era antes dirigente del Partido Comunista, presidente de los chilenos de la izquierda en el exilio, va a tener mucho antecedente, y prestó servicio como profesor invitado desde, no sé, Hungría, Siena, Italia, Zaragoza, etcétera, etcétera. Y recibió, digamos, escribió, ¿cierto?, en la República, en el Paese Sera, que yo lo conocí en la revista Rinascita, publicó en Italia 3 libros, Gramsci, La città futura, interesante, y también el de George Lucas, Ética della Libertà, y uno sguardo dall'esilio. Bueno, mira, este hombre ha escrito, ha hecho tanta cosa que no quiero perder tanto tiempo, sino sacarle, realmente le digo, quiero sacarle el partido, de verdad, porque es un hombre muy inteligente, muy docto, muy versado, y con el cual podemos, digamos, conversar y discurrir. Ahora, si yo quiero decirlo así, realmente con decoración, es importante reconocerle los méritos. Mérito, ¿no es cierto?, con decoración del Parlamento andino y del Parlamento europeo, nada menos. Fue además vicepresidente chileno del Parlamento latinoamericano. Y también tiene, ¿no es cierto?, hoy día una actividad como director del Magíster de Comunicación en Ciencia Política de la Universidad Mayor, profesor de Filosofía, Globalización, el doctorado en Ciencia de la Administración. Como ustedes pueden ver, es un hombre de mucha trayectoria, de mucho saber, y por lo tanto vamos a tratar de exprimirle su saber dentro de lo que puede darnos este poco tiempo que tenemos con él, que vamos a tratar de hacerlo, prolongarlo lo máximo que podamos. Entonces, Antonio, tú tienes la palabra en este minuto, por dónde quiere comenzar. Tú eres doctor en este caso y yo te voy a seguir. Y vamos a intercambiar algunas opiniones porque hoy día la democracia está siendo cuestionada por muchos. Y ahí hay una cosa, que tú partiste desde el Partido Comunista, yo porque lo leí, dijiste digamos, que no dejó Marx, que después de Marx. Entonces tú eres un hombre que ha reflexionado mucho, y eso me interesa mucho, que nos pueda aportar tus reflexiones, qué es lo que te ha pasado, y si quieres colocar alguna cosa desde tu parte humana, yo encantado que lo reciba. Bueno, quiero agradecer a Giorgio esta invitación, decir que naturalmente sobredimensionada su presentación, porque es la presentación de un amigo como con Giorgio, que hemos trabajado juntos durante muchos años. Durante los 14 años que yo fui diputado y presidente de la Cámara de Diputados de Chile, muchas veces recurrí a Giorgio Agostini para llevarlo a alguna comisión especializada de la Cámara de Diputados para conocer su opinión científica, y muchas veces hicimos conferencias de prensa respecto de temas que eran atingentes para los jóvenes de la época, para los jóvenes de hace algunos años atrás, para las grandes causas y temas que posteriormente se han ido abriendo paso con esta globalización y cuando estas causas eran todavía minoritarias porque no explotaban como causas globales, aquello que Foucault decía, las causas colaterales, y que de pronto se transforman en causas globales, y de pronto tú tienes matrimonio igualitario, y de pronto tienes un movimiento feminista gigantesco, y de pronto tienes diversidad sexual. Pero con Giorgio trabajamos estas cosas cuando estos no eran movimientos masivos, cuando todavía estaban en ciernes. Tienes razón tú. Ahora, bueno, cuéntame, está planteando entonces, una cosa yo quiero partir de algo que tú señalabas. Efectivamente, estamos viviendo una crisis de la democracia representativa, de su naturaleza, de su estructura, de sus componentes y de sus principios. Yo diría, de la metafísica de la democracia. Y esto, como ocurre con la crisis de la propia modernidad, hay una crisis que es de época, de cambio de época. Sí, claro. Todo lo que tenemos como instrumentos de la democracia son instrumentos surgidos en los últimos 3 siglos, en un mundo de revolución industrial, de ideología,
que hoy día no existe y por tanto hay un agotamiento del conjunto de los instrumentos de la democracia representativa. Y yo quiero separar entonces entre causas coyunturales que efectivamente dañan la democracia, como dañan a otros sectores de lo que fueron los centros que en el pasado la gente tenía para organizarse, la iglesia, los partidos políticos, las organizaciones sindicales. Entonces hay elementos que son de coyuntura muy importantes, como la corrupción, que aleja a la gente de la política, que crea desconfianza, como la pedofilia en el caso de la iglesia, pero ni la corrupción ni la pedofilia son elementos nuevos porque han existido siempre en la política. Y lo que ocurre es que tanto la política como la religión en un mundo postmoderno han perdido centralidad en la vida de las personas. Hay una crisis evidente de la religiosidad y como también hay una crisis de la política. Y por tanto, como ocurre en el fondo con la crisis de la propia modernidad, la crisis es de época porque la democracia representativa ya no está respondiendo a las demandas de una sociedad que desconfía de quienes habían sido los depositarios del ejercicio de la soberanía popular. Frente a ello, hemos dialogado con dos grandes filósofos y cientistas políticos a nivel mundial, recurriendo a esta magia que estamos utilizando ahora con Giorgio, que nos ha obligado a la pandemia de realizar nuestras conferencias, nuestros encuentros a través de la virtualidad. Uno con el francés Pierre Rosanvallon y el otro con el español Daniel Innerarity, que han escrito muchos libros respecto de él. Quiero decirte que en La Contrademocracia de Pierre Rosanvallon, que fue un libro que analizamos con él hace un mes y medio atrás, encontramos algunas claves de la dimensión de la crisis que vive la política y su instrumento, y con ello la propia democracia que está circundada de instituciones y paradigmas que pertenecen a otra época de la historia. Una de las instituciones clásicas de la democracia representativa, como son los partidos políticos, se encuentran fuertemente debilitados y cuestionados, y más allá, como decíamos, de la multiplicidad de factores que han conducido al desacoplamiento entre partidos y ciudadanos, hay que tener presente que la representación y mediación partido está llegando a su fin histórico, porque desaparecen crecientemente en el mundo las condiciones en que fueron creadas. Ahora, Rosanvallon sostiene que la historia de la democracia, y esto es muy importante, estuvo marcada por una fuerte tensión originaria entre el pueblo principio y el pueblo sociedad, es decir, entre el principio político democrático de la soberanía del pueblo y el hecho sociológico del pueblo empírico. Desde el punto de vista de la sociología, el concepto de pueblo va cambiando. El pueblo del siglo XVIII es distinto al pueblo del siglo XX y el pueblo del siglo XX es distinto a lo que podríamos hoy día llamar pueblo. Cuando en los 60... Lo consideraba, claro. Me acuerdo de Gramsci que planteaba realmente la hegemonía. Exacto. Piensa tú que cuando en los años 60, Partido Socialista o Partido Comunista se decían somos partido de la clase obrera, no estaban mintiendo, porque la clase obrera era enorme. Por eso era hegemonía. Y por tanto tenía una hegemonía cultural muy potente en la sociedad chilena. Pero decir hoy día somos el partido de la clase obrera en el siglo XXI no significa nada, porque la clase obrera, desde el punto de vista estructural, es minoritaria en la sociedad, lo que no significa que desaparezcan los trabajadores, pero desde el punto de vista del concepto sociológico de clase obrera, como la atribuía Marx, vanguardia de la revolución, de los cambios, ese factor como tal no existe. Y por tanto, la representatividad, dice Rosanvallon, fue una forma de resolver históricamente esta tensión entre estos dos principios, ya que las elecciones sustituyeron la sustancia, la unidad que estarían implicada en una idea de voluntad general. Esa voluntad general se constituía a través del número, es decir, a través del dato del principio mayoritario. Hay una mayoría, esa mayoría es la voluntad de la soberanía popular, independientemente de cuánto sea la mayoría. De hecho,
una de las dificultades que tenemos es que está votando el 50% de las personas en las elecciones chilenas, incluso en el plebiscito, donde presumíamos que iba a votar mucho más gente. Claro, con voto voluntario. Vamos a ver cuánto cambia el voto obligatorio si es que tuviéramos elecciones de voto obligatorio en las próximas. Pero quiero decir de que en el fondo lo que hay es que ese principio mayoritario se ha ido debilitando, porque es un principio mayoritario que representa una parte del 50 que vota. Exacto. Eso es, exacto. Entonces hay un principio mayoritario, pero efectivamente todos nos hemos puesto de acuerdo de que la democracia representativa parte del principio de la soberanía popular, y la soberanía popular se expresa a través de las elecciones, la generación de las autoridades, con la gente que vota, de un padrón electoral democrático donde están todos íntegros. Ahora, lo que plantea Rosanvallón es que en la época actual está signada, marcada, por la desacralización de la democracia electoral representativa. Es esta contingencia y fragilidad lo que coloca en cuestión la vieja legitimidad que sostuvo la democracia en estos siglos, de una parte porque el propio concepto de soberanía popular como paradigma de origen de la democracia se debilita por el cambio de concepto pueblo, que ya no es la sociedad, como decíamos, industrial, de clase, grupos definidos, perfectamente visibles, representantes de una dimensión sociológica, histórica e ideológica, sino que son grupos heterogéneos, atomizados, que son más bien, exacto, como tú muy bien dices, una sucesión de historias singulares. Cada cual es una sucesión de historias singulares. Típicos de una sociedad líquida, postindustrial, y a los cuales es más difícil representar por partidos y entidades que nacieron en una civilización anterior. Y es claro que en el siglo XXI la sociedad no puede ser aprendida, no puede ser tomada, analizada, solo de este modo, porque hemos ingresado también en una nueva era de identidad que está ligada más que a la comunidad, más que a las clases, más que a los grupos organizados, identificables, son procesos de identidades ligados a un fuerte individualismo de la singularidad. Vivimos en una sociedad de individuos singulares, que de alguna manera se conectan, se organizan a través de las redes, a través de causas. Maffesoli, el gran filósofo francés, dice que cada uno de nosotros tiene muchas máscaras, porque puede participar con la máscara por la legalización de la marihuana, y al otro día estar en un acto contra Dominga, pero ese mismo que está, que no, puede no estar en otros, porque no es un partido político. Tú te identificas con cosas, vas cambiando tu rostro, tu máscara, para poder estar y construir esta identidad en el ámbito del individualismo singular, como dice Rosanvallón. Y ese advenimiento está relacionado con el hecho de que vivimos en una sociedad compleja, heterogénea, de un mundo social muy complejo, así como también con las fuertes mutaciones que vive, ha vivido y está viviendo el capitalismo. Estamos entrando en la era de la inteligencia artificial y eso va a cambiar todo. Eso va a cambiar todo. Y entonces, pero más profundamente aún, se vincula con el hecho de que los individuos se hayan determinados tanto por su historia personal como por su condición social. Es decir, en el pasado los individuos estaban bastante determinados por su condición social. Y todos, sobre todo en Chile. Sobre todo en Chile, ¿no es cierto? Tú eras un trabajador del Estado y tenías o casa Corby o casa de FL2, ¿no es cierto? Que te entregaba el Estado y tú tenías una determinada previsión, o eras del mundo obrero y tenías una cobertura que te daba la sociedad y el Estado benefactor de la época. Es decir, había una condición social como el elemento predominante. Hoy día también la gente está determinada por sus propias historias personales. Y eso es distinto. Y de ahí entonces la necesidad urgente de ampliar la democracia que Rosanvallón llama de autorización a una democracia en ejercicio. El objetivo es determinar las cualidades que se esperan de los gobernantes y las reglas positivas que organizan sus relaciones con los gobernados. Y ello da también pleno sentido al hecho de que el poder no es un simple instrumento, sino que el poder es una relación.
y que son entonces las características de esta relación las que definen la diferencia entre una situación de dominación y una simple distinción funcional dentro de la cual se puede desarrollar una forma de apropiación ciudadana del poder. Así es. Junto a ello, Rosanvallón despliega el concepto de la democracia de la confianza. La confianza la entiende como una institución invisible. La confianza es una institución muy poderosa y es invisible, cuya vitalidad ha tenido una importancia decisiva en la época de la personalización de las democracias. Construcción de una democracia de confianza, el llamado que hace Rosanvallón, y de una democracia de apropiación, son las dos claves del progreso democrático en la época presidencial gobernante. Y para Rosanvallón, esta es verdaderamente una segunda revolución democrática, la que debe operarse en esta perspectiva después de aquella que constituyó el gran logro del sufragio universal. Quiero decir que para Rosanvallón hay dos elementos más que quisiera subrayar. El primero es que él define la democracia como un conflicto. La democracia es conflictiva, es conflictual, como lo dicono i nostri grandes cientistas políticos italianos, ¿no es cierto? Exacto, que efectivamente siempre pensaron en una democracia conflictiva, desde Bobbio a Sartori y a otros. Entonces, pero la democracia tiene dos momentos, una democracia como conflicto, pero también la democracia es un consenso. Tú debes en democracia... La resolución del conflicto, ahí está el tema. Para resolver los conflictos. Pero a la vez, la define Rosanvallón como un proyecto nunca cumplido plenamente. Y por tanto, ve la democracia no como un modelo o varios modelos, sino como un conjunto de inexperiencias inacabadas y multiplicadas, porque la democracia es un régimen político, por cierto, es una forma de gobernar, pero también es actividad ciudadana y forma de sociedad, y además es plural y compleja en cada una de sus dimensiones. Y por tanto, los desafíos son múltiples. La democracia de Rosanvallón es exigente, el desencanto para Rosanvallón no es necesariamente nihilismo. Es decir, Rosanvallón dice, ojo, que esa gente que no vota y que está desencantada, no es simplemente nihilismo, sino que allí se expresa lo que Rosanvallón llama una especie de contrademocracia, ¿vale? Es decir, una hegemonía distinta a la democracia institucional, con la cual los gobernantes tienen que ser capaces de jugar, de escuchar, de que no te explote el 18 de octubre en la cara, porque no te diste cuenta que había demasiada rabia, pese a todo lo que se avanzó en Chile, pese a la reducción de la pobreza, pese al avance en educación, en salud, pero al final mantuviste muchos institutos que fueron injustos, que siguen siendo injustos, que no garantizan las mejores condiciones de vida para la inmensa mayoría de los chilenos, y la gente explotó, además en un momento en que en este país se estaba produciendo una situación de crisis económica que hacía inviable que el 75% de los chilenos que han realizado una parte de su movilidad social a través del propio endeudamiento, pudieran pagar finalmente las deudas. Entonces, cuando te explota en la cara una explosión social como la que vivimos en Chile y en otros países más o menos en el mismo periodo, eso implica de que no estás teniendo en cuenta que en la sociedad el hecho de que haya un 50% de población que no participa, no necesariamente esa población está alejada y desinteresada completamente de la política, sino que está en una postura antidemocrática crítica de los partidos, de los políticos. ¿Sí? Exacto. Y eso tienes que ser capaz de medirlo. Y a eso le llama contrademocracia Rosanvallón. Y como ideal, esta democracia como ideal es siempre subversiva y como práctica teórica debe ser lo que crea las condiciones hegemónicas, culturales, del cambio permanente en una sociedad tan compleja, tan diferenciada, global, que ya no es analizable solamente a través del pensamiento lineal de lo bueno y lo malo, del orden y las crisis, como conceptos contrapuestos, y tú sabes mucho de eso
a partir de tu profesión y de tu gran experiencia, ya que de la crisis también pueden surgir nuevos órdenes, es decir, allí entra un poco de Morán y la idea de que estos conceptos son conceptos interdisciplinarios que se van manejando de manera conjunta. Absolutamente, absolutamente. Ahora, Perdóname una cosa, Antonio. Yo veo aquí, desde mi perspectiva, como que había dos manifestaciones. Una, la legítima, que la gente fue y reclamó tranquila y pacíficamente. Pero hay otro grupo que, a mi juicio, por los antecedentes que yo tengo, vino y se aprovechó de gente de afuera para involucrarse aquí un determinado grupo y que hiciera esto de forma violenta, que era un poco la cosa, digamos, antigua del cierto, que tú la conoces mucho mejor que yo, marxista. Y aquí tenemos un núcleo, a mi juicio, todavía que no ha evolucionado en eso. A mí varios comunistas me han dicho, nosotros no creemos, me lo han dicho en mi cara, ¿eh? No creemos en la democracia burguesa, hay que terminar con ella. Y del Partido Comunista me lo han dicho así en mi cara. No voy a nombrar a una persona porque no quiero dejarla en evidencia, pero me lo han dicho así, tenemos que destruir la democracia. Entonces, bueno, ¿y qué haces tú entonces en este minuto dentro de la democracia? Bueno, es una manera de echar para destruirla. Entonces me interesa mucho tu opinión, porque tú has estado muy metido en el ámbito marxista, mucho más que yo soy más bien teórico de eso, me ha tocado ver en la práctica muchas cosas, pero me interesa muchísimo tu visión, porque hay mucha gente todavía que está con el marxismo antiguo. Y tú has escrito varias cosas, por favor, al respecto, y todavía parece que la gente no lo lee, o no lo entiende, que se lo hace alternativa. mira, yo creo que tenemos en un sector de la izquierda una involución en orden a colocar los temas como se colocaron en el año 60, sí, donde pues se creía que había, y había efectivamente una situación revolucionaria, de cambios revolucionarios en América Latina, que colocaba en cuestión a partir de la Revolución Cubana el tema del poder en muchos países. Sin embargo, hay que tener en cuenta la propia experiencia de Salvador Allende. Salvador Allende se disocia de esa experiencia, solidariza con la Revolución Cubana, mantiene un gran vínculo con la Revolución Cubana, pero Allende tenía otro proyecto. Tenía el proyecto de la construcción de una vía chilena al socialismo que no implicaba la toma del poder a través de la violencia. Y eso hizo que su experiencia fuera una experiencia mundial e importantísima, vital, etcétera, etcétera. Entonces, en aquella época existía siempre la idea de colocarle a la democracia un segundo apellido, democracia burguesa, democracia popular. Y las izquierdas renovadas del mundo, muchos partidos comunistas europeos que se transformaron en partidos de izquierda democrático, como el Partido Italiano o socialdemócrata en otros casos, lo que han hecho es establecer que hay una democracia. Esta democracia es la democracia liberal, que se conquista a partir de la Revolución Francesa, sí, a partir de la Revolución Industrial, y que posteriormente avanza y se desarrolla con grandes luchas populares y se consolida como una democracia más extendida a partir de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero esa democracia es la democracia del Estado, es la democracia de gobierno, es una democracia que hay que perfeccionar, es una democracia que hay que cambiar, pero no se puede hablar de que esa es una democracia burguesa y que para construir una nueva democracia tú tienes que derrocar la democracia que existe. Porque es la democracia que tenemos, es la democracia que nos ha dado la historia, y la historia no solo del liberalismo, sino que la historia del iluminismo, del cual nacen diversas culturas, entre otras las propias culturas socialistas. De manera tal de que yo creo que son grupos que orientan su accionar hacia la violencia, sí, pero la violencia debe ser desechada, porque la violencia lo que hace es crear más violencia, la violencia impide el debate, la violencia impide que las movilizaciones contribuyan efectivamente a renovar los cuadros políticos, los procesos políticos, como lo está renovando en el caso chileno. Esas movilizaciones lograron algo que no habíamos logrado en el Parlamento nunca, que fue un acuerdo para cambiar radicalmente, totalmente, una constitución a través de una convención constitucional, elegida paritariamente, elegida con representación de los pueblos originarios, y que hoy día está trabajando para modificar esta constitución, que esperamos que le vaya bien. Y tenemos que hacer todo para que le vaya bien. Pero quien intente hoy día incorporar elementos de violencia para radicalizar la convención constituyente o para sobrepasarla,
le está causando un grave daño a este hito histórico que es el cambio de la Constitución, que es un texto fundamental para definir el país que queremos dentro de los próximos 40 años. De allí vamos a definir, ¿no es cierto?, si este país va a ser un Estado plurinacional, como son muchos en el mundo, si este va a ser, si las mujeres van a tener un estándar de derechos semejante a los hombres en todos los planos, porque eso también es definido en la Constitución. Vamos a establecer derechos, garantías, derechos humanos, si vamos a tener, en vez de un gobierno presidencialista como el que hemos tenido, no solo desde la Constitución del 25, sino que en el fondo desde la Constitución del 33, con pasajes, con periodos parlamentarios que no fueron exitosos, ¿vamos a tener un hiperpresidencialismo como el que tenemos o vamos a caminar a un sistema más europeo, más francés, de semipresidencialismo, de manera de que este sistema político, claro, para que sea más flexible, tengamos fusibles, cuando tú eliges un presidente no hay fusible alguno, por eso que no habiendo fusible, los golpes de Estado son muy frecuentes cuando hay gobiernos presidencialistas rígidos, porque no tiene fusibles para poder cambiar la situación en momentos de crisis muy aguda. Entonces, yo creo que en este sentido es muy interesante poder escuchar lo que dice Daniel Innerarity, cuando en un libro muy relevante que él llama Una teoría de la democracia compleja. Eso me interesa que tú le pongas. Exacto. ¿Cómo gobernar el siglo XXI? Eso. Lo que hace, y lo que yo tuve la feliz ocasión de conversar con él durante 2 horas en un webinar hace poco, él actualiza la gramática y los conceptos de una política que fueron pensados en una época de relativa simplicidad social y política. Él dice, estamos pensando todavía en la política en un universo newtoniano, de Newton, cuyo déficit teórico se corresponde con una práctica política que empobrece un poco las democracias. Innerarity hace, fíjate, una afirmación fuerte y bastante polémica, que se constituye en el núcleo de su razonamiento. La principal amenaza de la democracia, dice, no es la violencia, no es la corrupción, no es la ineficiencia, todas ellas son amenazas, pero la principal amenaza para él es la simplicidad. Y aclara que se refiere a simplificación, que se expresan los conceptos políticos que no tienen en cuenta la riqueza de la sociedad y de los nuevos entornos, el mundo que vivimos, que es otro respecto de aquel en que surgieron las teorías con las cuales analizamos la sociedad. Innerarity afirma que la mayor dificultad procede de que el ritmo acelerado de los acontecimientos y de los cambios es mayor que nuestras capacidades de concebir la nueva realidad. Pero subraya también un segundo elemento. No estamos ante una línea predeterminada, incremental, sino ante muchas situaciones inéditas. Nosotros vivimos acostumbrados, exacto, y tú profesionalmente lo sabes mejor que nadie, nosotros vivimos en sociedades que eran relativamente provincianas, sociedades relativamente tranquilas. La sociedad industrial es una sociedad tranquila, donde tú podías prever más o menos lo que iba a ocurrir, ¿no es cierto? Y tenías partidos políticos que representaban a todo el espectro y no había ningún sector que no estuviera representado, y esos partidos tenían radios, tenían diarios, tenían orgánicas sociales. Estos partidos informaban a la opinión pública de sus reuniones de comité central en actos en el Caupolicán o en otros estadios. ¿Ves tú? Eso no ocurre hoy día. Entonces, las situaciones que eran predichas, que estaban establecidas, hoy día son situaciones inéditas, incluso que plantean una cierta incompatibilidad, por ejemplo, entre la estrategia de la representación y las instituciones parlamentarias que supuestamente podían acompañar el cambio social, pero donde la velocidad de estos cambios convierten a tales instituciones, lo sumo, a instancias de reparación. Fíjate lo que te estoy diciendo del daño del proceso de modernización. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad global, donde el mercado
introduce un elemento de velocidad gigantesca. Súper rápido. Y la revolución digital de las comunicaciones estrecha absolutamente la relación entre tiempo y espacio. Da lo mismo si yo estuviera en Shanghái y tú en Nueva York y estaríamos conversando igual. Por tanto, el espacio ya no existe y el tiempo no existe. Antonio, en este minuto nos está pillando un poco la máquina del tiempo. Sí, entonces, en esta etapa, yo quiero retomar la etapa en otro programa contigo ahora mismo. Ok. Entonces yo termino diciendo lo siguiente, que hay un tema de temporalidad, que lo subraya en general, ¿no es cierto? Porque la gente vive en una urgencia, vive en una sociedad urgente, en una sociedad donde todo transcurre a una velocidad gigantesca, y la gente busca que las instituciones que fueron creadas hace 3 siglos vivan en esa temporalidad digital, y las instituciones son análogas. Entonces, esto es un gran problema, y por eso para Innerarity estamos pensando todavía la política, como él dice, en un horizonte de Newton, donde una parte de las teorías políticas fueran creadas a partir de la física social elaboradas con las categorías mecanicistas del mundo natural. Y esa simplificación de los conceptos políticos que no tienen en cuenta la riqueza de la sociedad, de sus contextos, la complejidad, es lo que lleva a una simplificación que tiene que ver precisamente con un mundo más complejo, lleno de incertidumbre, en las cuales estamos navegando, y que genera que la intermediación entre lo público y el interés general sean permanentemente desafiadas por la seducción de la inmediatez. Entonces yo diría que estos dos elementos son muy importantes en el pensamiento de Innerarity y contribuyen a pensar cómo hacer un cambio en algo que nosotros conversábamos hace algunas semanas atrás, algunos meses, que es aquello de que dentro de la democracia y dentro de los instrumentos de la democracia hay que pensar en otra democracia, porque otra democracia es posible. A partir eso es lo que yo quiero retomar contigo en un minuto más. ¿Sí? Entonces, para que desarrolle este tema que es re importante y juicio para todos. Ya, vamos momentáneamente, para ustedes, permítanme, vamos a interrumpir un momento determinado y vamos a retomar precisamente, justamente una cosa tan importante como nos plantea Antonio Leal, que es de mucha profundidad y lamentablemente el tiempo nos pidió para este minuto, pero vamos a continuar, así que no hay problema, por favor.